Señor, bienvenido, y todos los que ya llegamos, hermanos, sean bienvenidos a este lugar, gloria al Señor, donde nos gozamos, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, bendito sea el Señor, amén. Para hermanos, para las personas que nos ven en las redes sociales, amén, somos la iglesia Pentecostés del Dios viviente, bendito sea el Señor. Ya que mi hermano dice que algunas personas le preguntan ¿dónde estamos metidos? Entonces estamos en la 5723 de la Telegraph Road de Alexandria, Virginia, 22303, el código postal, para los que quieran saber dónde estamos ubicados, bendito sea el Señor, porque hay gente, hermano, que anda buscando dónde congregarse, y es importante que sepa. Yo estaba hablando recientemente con una persona y me decía de que había movidose de condado y que le quedaba muy lejos de donde él estaba. Y yo le digo, visítenos, si le gusta donde estamos, la doctrina, pues hable con su pastor, déle la información de él, hablamos con él, para saber quién es él. Y de esa manera nosotros puede moverse, pero no le pedimos que se mueva, te tiene que hablar con sus pastores primero para hacer tal cuestión, bendito sea el Señor. Así que a las personas que nos ven y quieren, hermanos, saber dónde estamos, esa es nuestra dirección, bendito sea el Señor, y el nombre de la congregación, bendito sea el Señor. Vamos entonces, hermano, a proseguir con la enseñanza bíblica, gloria sea al Señor. Estamos, hermano, estudiando el libro de los Hechos, bendito sea Dios, por eso, amén, que podemos, hermano, estudiar su santa verdad, su santa palabra, bendito sea el Señor. Así que vamos a seguir estudiando, hermano, lo que es el libro de los Hechos, capítulo ¿qué, hermanos? Capítulo 4, bendito sea el Señor. Yo sé, hermano, que se nos olvidan, muchas veces nos olvidan los temas, y bendito sea el Señor, es normal para nosotros los seres humanos. Bendito sea el Señor. Autoridad de la iglesia ante la oposición. Gloria a Dios. Es el tema que estamos estudiando. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hechos capítulo 4. Bendito sea el Señor. Empezamos, hermanos queridos, el domingo pasado. Bendito sea el Señor, a estudiar esta porción bíblica donde estamos aprendiendo, gloria sea al Señor, como en el inicio de la iglesia hubo grande oposición. Bendito sea el Señor. Así que vamos a leerla, hermanos, tal como está escrito. Amén. Ya sabe cómo lo hacemos, un versículo cada uno. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? sea notorio para vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está vuestra presencia salva. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, Señor, manifiesta ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo con todo denuedo, habla palabra. El 30, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oremos a Dios Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Dios mío, de estudiar, Dios, tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos el conocimiento, el entendimiento, Padre,
y que tu palabra bendita, Señor, haga vida en nuestros corazones, Santo Dios. Gracias te doy por este pueblo aquí reunido, Padre eterno, en tu gracia bendita y reunido, Señor, en este lugar. Gracias le doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, hermano, tome asiento si puede hacerlo. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios para continuar estudiando lo que es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuál fue, hermano, el último que vimos, el último inciso que vimos el domingo pasado? Si tiene recuerdo aún. Lo mencioné antes de terminar el versículo. Bueno, fue el versículo 16. Ahí nos quedamos, gloria sea al Señor, para empezar con el inciso B del tema 2. La amenaza no puede triunfar. Bendito sea el Señor. Hermano, la iglesia ha sido atacada desde afuera, gloria sea al Señor, para poder detenerla. Pero el enemigo ha usado una estrategia, hermano, que le ha funcionado, por decirlo de alguna manera, que el enemigo también está atacando a la iglesia desde adentro, bendito sea el Señor. Y eso ha sido un problema muy grave para la historia de la iglesia, bendito sea Dios, que el enemigo usa personas, medios, para atacar a la iglesia desde adentro, para tratar de destruirla, pero Jesucristo dijo que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Bendito sea el Señor. O sea que, aunque el enemigo, hermano, se proponga, use medio, use lo que sea, persona para destruir la iglesia, desintegrar la iglesia, no podrá, porque siempre habrán hombres, personas capacitadas, preparadas por Dios para enfrentar, hermano, para hacerle frente a la fuerza del mal, bendito sea Dios. Y eso es el caso, hermano, que hoy estamos viendo en el libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 5, los capítulos que vienen, gloria sea al Señor, como el enemigo quiso destruir a una iglesia iniciante, amén. Diríamos una iglesia nueva, recién formada, pero que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba sobre de estos hermanos para poder hacer frente, hermanos, al enemigo que en esta ocasión se levantó. Hombres, hermanos, de alguna manera sencillos, hombres no con títulos académicos, muchos de ellos, pero que el poder de Dios vino sobre de ellos para capacitarlos. Y eso es lo que Dios, hermano, ha usado siempre y seguirá usando en toda la historia de la iglesia antes que Jesucristo venga, para mantener una iglesia, un remanente en pie y así poder hacer frente al enemigo y que la iglesia del Señor Jesucristo siga adelante, bendito sea el Señor, proclamando las buenas nuevas de salvación, bendito sea el Señor, y que el nombre de Dios sea siempre glorificado, bendito sea el Señor. En la enseñanza anterior vimos el resentimiento de las autoridades locales, autoridades religiosas también, para atacar a los discípulos apóstoles, pero aprendimos también, mis queridos hermanos, que el denuedo o valentía con que los discípulos se enfrentaron a ellos o dispusieron sus corazones para enfrentarse a estas personas, aleluya, fue ese poder que recibieron de parte de Dios. Hermanos, la iglesia o cualquier creyente no podrá hacerle frente al enemigo si no es el poder de Dios sobre él, bendito sea el Señor. Y es menester que nosotros los cristianos podamos echar mano, mis queridos, a ese poder que Dios da, a ese poder que está disponible para aquel, gloria sea al Señor, que viene en fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo y está dispuesto, bendito sea el Señor, a padecer por el Evangelio. Quizás en estos países, hermanos, occidentales, en Estados Unidos, por ejemplo, quizás no haya una persecución física para llevarnos a la cárcel o buscarnos para matarnos, pero sí hay una persecución pecaminosa, hermanos, con tantas ideologías contrarias a la palabra de Dios, que nosotros los creyentes debemos y tenemos que enfrentar día con día, hermanos, y hablar la verdad tal como está escrita, sin callarla,
sin buscar hacer amistades con aquellos que están contrarios a la verdad. Esa es la persecución que estamos viviendo, mis queridos, aquí en Occidente. No estamos viviendo una persecución de amenazas de muerte, de amenazas a la cárcel, gloria sea al Señor, pero sí estamos viviendo una persecución ideológica donde nosotros tenemos que enfrentar día con día. Bendito sea el Señor, y no, hermano, abrazar esas enseñanzas contrarias a la verdad de Dios. Bueno, si queremos ser verdaderos cristianos, de otra manera cualquiera se va a unir a diferentes organizaciones contrarias a la verdad de Dios. Amén. La amenaza no puede triunfar. La amenaza no puede triunfar. Esto fue, hermano, lo que sucedió en este lugar. La amenaza vimos en primera parte de esta enseñanza que no pudo triunfar contra los discípulos, gloria sea al Señor. Y aquí encontramos una estrategia de los opositores y fue amenazar a los apóstoles o a los discípulos de no hablar más en el nombre del Señor Jesús. Eso fue, hermanos, lo que ellos encontraron. Vimos que no hallaron forma o no hallaron ocasión para castigarlo, literalmente así el texto, pero ellos planearon, gloria sea a Dios, hermano, amenazarlo que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Eso es lo que nos enseña el versículo 17. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Esa fue la estrategia en el versículo 17 que este grupo de líderes religiosos encontró, amén, para que los discípulos, hermanos, no hablaran más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo como que aquí en este lugar vinieran las autoridades locales de este condado o de este estado y nos amenazaran para que ya no prediquemos la verdad de Dios y nos dieran un programa, y que nosotros, así como los G12, ellos tienen un programa para predicar, bendito sea el Señor, sino, hermano, que nos dieran un programa para predicar conforme al programa de ellos, pero nosotros resolviéramos no hacerlo. No usando rebeldía contra el Estado, sino, hermanos, apegándolos a la palabra de Dios para seguir predicando la verdad bíblica. Fue exactamente lo que estos discípulos hicieron, gloria sea al Señor, aleluya, no obedeciendo a las autoridades, sino que se apegaron a la verdad de Dios, y vamos a ver más adelante, a la verdad ya escrita, y ellos iban a seguir hablando lo que habían visto y oído. Eso era el plan de ellos. Versículo 17 fue un mandato determinante y claro para que no enseñasen ni hablasen, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Fue un mandato determinante que ellos no podían hablar más ya en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y bien, ellos se fueron a encerrar, pero a orar. Aleluya. Eso fue lo lindo. Ellos salieron de ahí, fueron a un lugar, se encerraron, pero no para no hablar más, sino para pedir al Dios del cielo, el Dios que los había llamado, que les diera de nuevo capacidad y poder para poder seguir hablando las verdades del Evangelio. Eso es, hermano, el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que el hombre de Dios tenga la capacidad de hablar las verdades bíblicas, hermano, aun si su vida estuviera en riesgo. Qué bonito. Qué bonito. Qué poder. Qué determinación había en estas personas. Estos líderes creían que estaban tratando con hombres sin convicción. Ahora, aquí, hermano, es donde el enemigo se ha equivocado, bendito sea Dios, porque dentro del Evangelio hay personas muy preparadas académicamente, teológicamente, hay personas muy preparadas. Y en esa misma iglesia también hay personas muy humildes, gloria sea al Señor, sin títulos académicos, sin títulos teológicos,
pero que sobre de esas personas está el poder de Dios. Y el enemigo, hermano, quiere callar muchas veces a estas personas, pero sin tomar en cuenta que el poder de Dios está sobre de ellos. Bendito sea el Señor por eso. Ellos, los apóstoles, eran hombres llenos del Espíritu Santo y con convicción. O sea, los apóstoles, hermanos, recuerden Pentecostés, capítulo 2, ellos fueron llenos del poder de Dios, llenos de convicción para predicar la palabra del Señor, para hacer la obra del Evangelio. Dios los capacita para eso. Ellos, los líderes religiosos, pensaron amedrentar a los apóstoles sin saber que estaban luchando contra Dios. Ahora, ahí está el punto principal, hermano, gloria sea al Señor. Cuando la oposición viene en contra del Evangelio, recuerden, hermanos, que no es en contra del Evangelio, sino en contra del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y todo aquel que le sirve al Señor Jesucristo, el Señor Jesús está a favor de él. El poder de Dios está a favor de él. Y es por eso, gloria sea al Señor, que el enemigo no puede vencer ni vencerá a la iglesia, porque la iglesia está bajo el poder del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Como diría Gamaliel más adelante en Hechos 5:34 y versículo 39, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es, hermano, lo que justamente los líderes religiosos les estaba sucediendo en esta ocasión. Hermanos queridos, gloria sea al Señor. Tenemos que tener en cuenta que si usted y yo somos cristianos, no nos ha llamado una organización terrenal, nos ha llamado el Dios del cielo a este santo evangelio, y nuestra convicción o convicciones no tienen que estar fundamentadas aquí en la tierra. Nuestra convicción, mis queridos hermanos, está fundamentada en el Dios del cielo, en el Dios que nos ha llamado y ha dado su espíritu a nosotros para que prediquemos esta santa palabra. Bendito sea el Señor. Eso era lo que les había sucedido a estos discípulos, a estos hombres. Había esa convicción de poder que el Señor Jesucristo los había llamado. Por eso sus bocas no podían cerrarse. Amén, porque ellos habían oído y habían visto, gloria sea a Dios, lo que ellos estaban hablando. Bendito sea el Señor. No había nada ni nadie que los pudiera parar, ni aún la muerte que venía sobre ellos no los pararía, hermano, porque gloria sea al Señor, había una convicción en ellos, y esa convicción se llamaba y se llama el Espíritu Santo de Dios. Fue una orden de callar, pero ellos, los apóstoles, no lo harían, no por rebeldía a las autoridades, como Pablo enseña en Romanos 12, 1 y 2, que hay que obedecer a las autoridades terrenales. Ellos no lo harían, hermanos, por desobediencia pecaminosa, sino que ellos tenían un mandato más grande, era un mandato sobrenatural de predicar, de enseñar eso que ellos habían visto y oído. Bendito sea el Señor. Los amenazaron, los intimidaron para que no hablasen. Versículo 18 del tema que tenemos. O sea, la intimidación vino para que ellos no hablasen más en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, surge una pregunta. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho en este caso? Gloria sea al Señor. Que el presidente actual, amén, diera una orden que las iglesias dejáramos de predicar el evangelio. ¿Qué nosotros haríamos? O que los concilios liberales que hay actualmente se opusieran a la predicación verdadera del evangelio, hermanos, y unidos al Estado, vinieran a estas iglesias pequeñas a mandar y demandar que no se predique más la Biblia. Como antes dije, sino un formato que ellos nos dieran. ¿Qué nosotros haríamos? Esa es la pregunta. ¿Qué haríamos? ¿Nos reuniríamos en oración para pedirle al Dios del cielo que nos dé la capacidad y el poder para seguir predicando la santa verdad de Dios? ¿Cuál sería, amén, nuestra proposición al Señor? ¿Cuál sería nuestra oración? El enemigo usará muchas veces la amenaza intimidatoria para callar a los predicadores de Dios, para que callen el mensaje verdadero. Fue lo que pasó con Jesús en Marcos 12:12.
Ahora, hermano, el enemigo usará, quizás en su trabajo, quizás con su familia, el enemigo usará medios, métodos, personas para callarnos la boca, para que ya no hablemos este santo evangelio. Exactamente como estaba sucediendo allá en Jerusalén, amén, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de la iglesia iniciante, en los tiempos del Señor Jesucristo, que querían callarlo, amén, para que ya no hablase lo que Dios mandaba y decía que el hombre debía de hacer. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta es, vuelvo y digo, ¿qué nosotros haríamos? Hermanos, en algunas ocasiones las órdenes de los líderes terrenales se pueden desobedecer porque quieren quebrantar la santa verdad de Dios. Ahora, hermano, vuelvo otra vez al inicio. No podemos unirnos con la agenda pecaminosa que actualmente está guiando a este mundo siendo cristiano. No podemos, hermano. Así, gloria sea al Señor. No podemos de ninguna manera unirnos a esas agendas pecaminosas solo para agradar al hombre. Gloria sea al Señor. Podemos desobedecer algunas leyes obedeciendo la ley del Señor. Pero, mis queridos, hay que atenernos a las consecuencias. Bueno, si queremos ser del montón, obedezcamos las leyes de las agendas pecaminosas que hay ahorita. Sigamos apoyando esas agendas, mis queridos hermanos. Pero si queremos ser hijos de Dios verdaderos, amén, conforme a la palabra del Señor, usted y yo ya sabemos qué hacer. Bendito sea el Señor. Da vergüenza ver cristianos, hermanos, apoyando agendas pecaminosas. Da vergüenza, yo digo, estas personas o no han entendido la palabra de Dios o no son cristianos. Un verdadero cristiano que conoce la Biblia va a desobedecer todas esas leyes, hermanos, contrarias a la verdad de Dios. Aquí había un mandato de callar la verdad del Señor Jesucristo. Ellos no lo hicieron. Versículo 19. Ellos no callaron, gloria sea al Señor. Más, bendito sea el Señor. Mira el versículo 19, está en el capítulo 5. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 19. Bendito sea el Señor. Ahora, Pedro y Juan dicen, señores líderes de Israel, juzguen ustedes si está bien que obedezcamos a ustedes o obedezcamos a Dios. Bendito sea el Señor. Nos presenta aquí una honrosa, yo le puse este versículo, hermano, nos presenta aquí una honrosa desobediencia de parte de los apóstoles a las autoridades. Digo, una honrosa desobediencia. No es que la desobediencia sea honrosa. Bueno, en este caso ellos era una obediencia honrosa porque estaban obedeciendo primero al Dios del cielo y no a las leyes terrenales que mandaban callarles la boca y que ya no hablaran en el nombre del Señor Jesús. Hermano, hay cosas que a nosotros nos van a parecer correctas en nuestra capacidad y como conocimiento humano. Hubiéramos dicho, son las autoridades, obedezcamos lo que ellos dicen. Pero el poder del Espíritu Santo guió a estos hombres para que obedecieran al Señor Jesús, aleluya, y siguieran predicando la palabra del Señor y desobedecieran la orden de estos líderes religiosos, bueno, del Sanedrín. Hermano, lo vi callado cuando dije que hay ocasiones que hay que obedecer algunas órdenes de algunos líderes. Yo entiendo eso. Y yo entiendo, hermano, a la cabalidad eso, que nuestra mente, gloria sea al Señor, rápidamente se va al castigo. Vamos a ser castigados si desobedecemos alguna orden de los líderes terrenales. Pero en esta ocasión, mis queridos, en esta ocasión, ellos tenían y debían desobedecer porque el mandato había sido que fueran a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, no vamos lejos, hermano. Aquí en Occidente no matan a los cristianos, no muchas veces, pero cuando vamos a otros continentes, gloria sea al
Señor, hermanos, están matando a los creyentes, están quemando a los cristianos porque ellos no están obedeciendo a las ordenanzas locales y ellos siguen predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí no estamos sufriendo eso. Pero ya dije de lo que estamos adoleciendo. Bendito sea el Señor. Tengamos en cuenta que los apóstoles, hermanos, tenían plena confianza en Jesús. He ahí el detalle. Hermano, para lograr que un hombre, una persona llegue a esto, debe de tener una plena confianza en el Señor Jesús, en el que lo ha llamado. Su desobediencia estaba sujeta a la confianza en Dios. Aquí hay algo importante. La desobediencia de estos hermanos estaba sujeta a la confianza en el Señor Jesucristo. Y ahí el Evangelio, hermano. Y ahí, gloria sea al Señor, en lo que el Evangelio se sostiene. Cada cristiano se sostiene en la confianza del Dios que lo ha llamado. Bendito sea el Señor. De otra manera, hermanos queridos, usted y yo no podemos mantenernos en pie si no hubiera una confianza en el Señor Jesús que nos ha llamado. Nuestra confianza, nuestra convicción, aleluya, es solo el Señor Jesucristo, el que nos ha llamado y nos ha dado de su Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad, y no solo seguridad, sino acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, nuestra confianza, hermano, es ese acceso en el Señor Jesucristo, y es por eso, gloria sea al Señor, que podemos seguir en pie en este santo evangelio, aunque los no creyentes o radicales contrarios a la verdad de Dios nos digan de todo. Mi confianza no está en la tierra, mi confianza está en el Señor, y eso, hermano, debería de ser nuestra convicción. Quiero que miremos la sabiduría, hermanos, de Pedro y Juan, cuando dicen juzgar si es justo. Esta palabra que ellos dijeron no solo era algo, hermano, una palabra tirada al viento, sino que ellos sabían que los líderes religiosos sabían, y estoy diciendo las palabras a propósito, el saber. Ellos sabían que los líderes religiosos sabían que tenían que obedecer primeramente a Dios. Oh Israel, Dios uno es. Bueno, ellos sabían que tenían que obedecer solo al Señor, solo a Dios. Ahora bien, los apóstoles, hermanos, con esta pregunta, ellos apelan primero al conocimiento de los líderes religiosos y también a su conciencia. Ellos conocían la ley, el Antiguo Testamento, gloria sea al Señor. Ahora los discípulos, Pedro y Juan, apelan al conocimiento de ellos a las Escrituras. Y no solo a ese conocimiento, sino que también a su conciencia. Bendito sea el Señor. Y esto es importante, ¿no? Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, nosotros primero, gloria sea al Señor, tenemos que apelar. Todos nosotros, dije una vez hace unos días, todos nosotros, por el hecho de ser creación de Dios, tenemos implantados, hermanos, en nuestro cerebro y conciencia, como hoy diríamos, una tarjetita de almacenamiento en nuestro cerebro que existe un Dios. Y por naturaleza conocemos, si cuando antes no éramos cristianos, algunas leyes espirituales, por naturaleza. Ahora, estos hombres, gloria sea al Señor, bueno, cuando estemos predicando el Evangelio, hermanos, por favor, usemos de la Biblia, usemos del conocimiento natural que ya esa persona tiene para hablar de la Escritura. O sea, hermano, esa persona ya tiene un conocimiento natural de Dios. Ahora usemos el conocimiento natural a favor de nosotros para hablar del Evangelio. Luego después, usemos su conciencia. Y fue lo que ellos hicieron. Fue lo que los discípulos hicieron. Primero usan el conocimiento de la ley que ellos ya sabían. Luego después usan su conciencia. Hermano, y no hay algo más que nos pueda confrontar a nosotros sino la conciencia. Algunos somos expertos y no lo damos a conocer.
Pero hermano, cuando se nos acusa con la misma conciencia, la mayoría, gloria sea al Señor, damos signos de preocupación. La conciencia nos acusa. Entonces, cuando los discípulos, Pedro y Juan, les hablaron, gloria, juzgad si es justo. ¿Cuál fue el motivo de desobedecer la orden? Versículo 20. Aquí, hermano, vuelvo otra vez a la desobediencia de los discípulos. ¿Cuál fue el motivo que ellos desobedecieron? Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí había una causa. Ahora, hermano, no solo vamos a desobedecer por desobedientes. No, vamos a desobedecer porque hay una causa bíblica escrita por el Dios de los cielos. Y fue lo que ellos hicieron. Ellos iban a desobedecer porque en su corazón, en su espíritu, en su conciencia, en todo su ser, había una causa. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es, como diríamos en una universidad, esa es mi tesis, la que yo presento delante de ustedes. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Hagan lo que quieran conmigo, pero esa es mi tesis, la que yo presento hoy delante de ustedes, le dijeron los apóstoles. No podemos callar. Ese es el motivo de nuestra desobediencia o de nuestro desacato. Por eso nos estamos rebelando contra su orden, porque es más glorioso obedecer a Dios que a ustedes. Recuérdense que en ellos había, hermano, un tipo de envidia, algo que estaba carcomiendo sus corazones en estos líderes religiosos. Lo que miramos en los apóstoles es una seguridad, y yo le puse seguridad estable. Ahora, hermano, aquí viene la estabilidad del creyente dentro del cristianismo. Bendito sea el Señor. Cuando el creyente es estable, las amenazas del diablo, hermano, no lo van a destabilizar, porque ya dije, su confianza, su convicción está solo en el Señor Jesús. No en Él, no en nadie más, sino en el Señor Jesús. Ahora, en ellos había una convicción estable, que Dios estaba a favor de ellos. O sea, Dios está a favor de nosotros. Amén. No podemos callar. Como los 3 hebreos en Daniel 3:18. Ellos, hermanos, no iban a callar, ellos no iban a obedecer la orden de este rey. Ellos estaban convictos con Dios, no convictos, convictos con Dios. Que el Dios que les servían era un Dios todopoderoso. Hermano, debe ser nuestra convicción, estar convictos que al que le servimos tiene el poder para guardar nuestras almas y, si Él quiere, nuestras vidas en esta tierra. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Debe haber convicción. ¿Qué dijeron al rey? Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No lo haremos. Nosotros tenemos convicción y sabemos a qué Dios le servimos. Gloria a Dios. Ese, hermano, es convicción de una persona que ha creído en Dios y sabe quién es su Dios. Eso es convicción. O sea, convicción, hermano, no es estar movible. Convicción es, hermano, estar sembrados sin que nadie o nada lo pueda mover. Bendito sea el Señor. Eso es convicción en el Señor. Lo que estos hombres tenían, el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que impulsaba a estos hombres, a los discípulos, era testificar lo que habían visto y oído. ¿Qué era, hermano, lo que les impulsaba? Testificar lo que ellos habían visto y oído. ¿Qué es lo que a usted le impulsa a seguir siendo cristiano? ¿Qué es lo que nos impulsa, hermano, seguir siendo creyentes en el Señor?
Bendito sea el Señor. La causa de desobediencia de estas personas era seguir testificando. No pueden pararlo. Nosotros vamos a seguir testificando del Evangelio porque hay una convicción poderosa en nosotros para seguirlo haciendo. Esa convicción debería estar en nosotros, amén, para seguir, gloria sea al Señor, en este santo Evangelio, a pesar de lo que viniera sobre nuestra vida. Bendito sea el Señor. Este es un pleno resultado de la fe en Cristo Jesús. Ahora, hermano, esta convicción que había en los discípulos y que hay en todo cristiano, esto es, hermano, un pleno resultado de la fe en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. O sea, este es el resultado de tener fe en el Señor Jesús, que Él va a guardar nuestras almas. Este es el resultado, bendito sea el Señor. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, oye este texto, conforme a lo que está escrito, creí, dijo él, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, mis queridos hermanos. El mismo espíritu de fe, la misma fe que había en los apóstoles, que había en la iglesia iniciante, es el mismo espíritu de fe que hay en todos los creyentes de la historia, aleluya, de todo el evangelio en esta tierra. Es el mismo espíritu de fe. Por eso es que la iglesia no puede ser callada, no puede parar, porque el poder del Espíritu Santo de Dios está sobre de ella. Puede levantarse quien quiera, pero el poder de Dios está sobre la iglesia y ese poder va a hacer caminar a la iglesia. Bendito sea el Señor. Recuerda, hermanos, que la iglesia no es un edificio, no es 4 paredes, no es un techo. La iglesia es usted y yo, la iglesia somos nosotros. Donde quiera que usted va es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa es la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Y por eso el enemigo no podrá pararnos. Podrá callar a algunos, pero no a todos. Eso es el poder que da el Espíritu Santo de Dios. Cuando se dice la verdad y se prueba con la misma, el adversario quedará avergonzado. Este punto, hermano, es importante. Cuando se dice la verdad y se prueba con la misma verdad, el enemigo queda avergonzado. O sea, ¿cómo es esto? Usted predica la verdad del Evangelio, la verdad bíblica, pero esa verdad usted la va a probar con la misma verdad. El enemigo no tendrá, aleluya, cómo argumentar más. ¿Por qué? Usted lo ha probado con la verdad, con la misma verdad escrita. El enemigo no podrá decir más. Por eso, hermano, es menester que nosotros, la iglesia del Señor Jesús, prediquemos la verdad de la Biblia, hablemos de la verdad y probemos esa verdad con su misma palabra, para que el enemigo quede avergonzado. Gloria a Dios. La Biblia dice, yo me acuerdo cuando era un cristiano nuevo, fui a evangelizar con alguien y le dijo a este hermano, la Biblia dice que todos los borrachos van al infierno, probame dónde está. Y el hermano no se sabía la cita bíblica y era un borracho, mi querido. Hay que tener cuidado. Tengamos cuidado, hermano, las personas, su sobriedad, cómo andan. No voy a decir a un borracho, hermano, tal cosa, ese hombre no va a entender. O alguien que esté drogado, esa persona no le va a entender. Tenemos que usar la sabiduría como los discípulos, los apóstoles. Juzgad vosotros. El hombre quería golpearnos. O sea, no solo se enojó, mis hermanos, quería golpearnos. Y razón tenía. Porque el cristiano estaba diciendo cosas que él mismo no sabía manejar. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado. Al citar la Biblia tenemos que probar por ella. La Biblia dice, ¿dónde dice? Tal parte. Esto dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que probar la verdad con la verdad. Bendito sea el Señor. Versículo 21. Miren lo que dice el versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ellos habían probado la verdad que ellos estaban diciendo con la verdad que todo el pueblo estaba viendo. Ahora, hermano, no puede decir usted, yo soy cristiano, pero dar
otras evidencias. Bueno, soy cristiano y evidenciar que de verdad es cristiano. Aquí este concilio, el Sanedrín, no hallaron ocasión para castigar a los hermanos, porque ellos les habían primero confrontado con la verdad su conciencia. Luego después el pueblo y todos los líderes habían visto, recuerden que partimos de un milagro del cojo de 40 años. Habían partido de ese milagro, ahora todo el pueblo estaba viendo el milagro en este hombre. Los líderes religiosos sabían que habían pruebas. ¿Cómo los castigamos? El pueblo todo glorifica a Dios. ¿Qué hacemos? Soltemos. Hermano, por eso es importante probar con la verdad. Parece trabalengua, pero es así. Probar con la verdad. Por eso es que las leyes terrenales le piden pruebas. Va a la corte, le piden pruebas, bendito sea el Señor. Hay una defensa que muestra las pruebas. Las pruebas de estos discípulos era la sanidad de aquel hombre. Y no solo eso, los testigos de la multitud que había, gloria sea al Señor, que glorificaban al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. El versículo 21. Este versículo nos narra que no tenían ningún modo de castigarles. O sea, hermanos, no había ningún modo de castigarles, porque el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. Esto es lo glorioso. Hermanos, cuando usted o yo como cristiano presentamos la verdad del Señor Jesucristo, hermanos, no va a haber cómo haya una acusación, sino si se hay, va a ser una acusación falsa, meramente mentirosa, manejada, gloria sea al Señor, por el enemigo, bendito sea el Señor. Pero en esta ocasión, ellos no la encontraron. Los milagros, bien, aquí viene un poco de aplicación. Los milagros son para que el nombre del Señor sea glorificado. Glorificaron a Dios. Todo el pueblo, versículo 21, glorificaba a Dios. Los milagros, hermano, no es para que un indio terrenal sea glorificado. Es para que el nombre del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, sea exaltado en las alturas. No una persona mortal, no. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Eso es el propósito de los milagros. En esta ocasión sucedió así. Nadie podía negar el milagro hecho, ya que el hombre sanado, hermano, estaba allí y tenía más de 40 años, versículo 22 del libro de los Hechos, capítulo 4. O sea, nadie podía negar el milagro. Lo conocía la mayoría que iba al templo. Todos lo conocían. Ahora, no podían negarlo. Ahora, ¿qué sucedió en esta ocasión? Todo el pueblo glorificó a Dios. No así los milagreros de hoy, que ellos sí andan dando, alguien usó una palabra ayer, el taco, gloria sea a Dios, de que ellos son los buenos. Hermanos, no. Si por su mano Dios en su misericordia sana a alguien, glorifique a Dios y borre su nombre de ese lugar. Que sea solo el nombre de Dios exaltado. Y de esa manera, hermano, aleluya, Dios lo va a poner en alto. Bendito sea el Señor. Como veíamos ayer, que el labio del extraño le exalta. Ayer nos enseñaba muy bonito. Hermano, que sea así, no nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para recibir alguna gloria? Somos nadie. Somos nadie, querido hermano. Dios es quien hace en nosotros su obra, no nosotros. No hay forma que el fatanismo, ¿cómo se dice la palabra? Lo que son los fanáticos religiosos, eso es. Me acordé de la palabra por los que son fanáticos del fútbol, por eso me acordé. Los que son fanáticos religiosos o la incredulidad no pueden parar la obra de Dios. Hermanos, lo que hemos visto hasta este momento era un fanatismo religioso de parte de los líderes de ese momento. Ahora, ellos quisieron parar la obra del Señor Jesucristo, pero no pudieron, porque el poder de Dios estaba sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Gloria sea al Señor. Ahora, mi querido hermano, gloria sea a Dios. Cuando usted y yo estamos llenos
del poder de Dios, y dije atrás, de la convicción que el Espíritu Santo de Dios da, el enemigo no podrá pararlo, porque Dios quien lo ha llamado y no el hombre. Es Dios, gloria sea al Señor, hermano. Pongámoslos, metámoslos, hermano, en nuestra mente, por favor, amén. Que Dios es el único actor de la salvación y del llamamiento a este santo camino. No es el hombre. Bendito sea el Señor. El hombre nos puede mal querer, pero cuando Dios lo llama, Dios lo protege. Eso es poderoso. Eso es maravilloso. Cuando Dios llama a alguien, en el caso de Saulo, Saulo perseguía a la iglesia. Saulo no era una persona muy agradable para los cristianos. Pero luego después Dios lo llama y le muestra lo que es sufrir por el evangelio. Hermano, Pablo lo han querido matar de todas las maneras posibles, pero Dios lo ha guardado. Entonces eso es lo que Dios hace cuando llama a una persona. Hermanos, no interesa que usted o yo hayamos sido personas académicas allá afuera o que tengamos títulos. Querido hermano, Dios en realidad no nos llamó por títulos. No merecíamos ser llamados a este santo evangelio. Dios nos ha llamado por su santo amor, su misericordia, porque Cristo un día murió en la cruz del Calvario. Dios lo expuso a vituperio, a golpes, a maltrato, y por eso hoy tenemos entrada a este reino, por la gracia del Señor Jesús. Hoy somos cristianos. Eso es todo, nada más. Sino solo por la gracia del Señor. Si alguien le preguntara, como dijo un pastor, ¿por qué crees tú que va a ir al cielo? Bueno, yo creo que voy al cielo porque Jesucristo, mi Señor, murió en la cruz del Calvario y Él pagó por mis pecados. Por eso yo voy al cielo. No por mis méritos. Solo porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Y yo creí, hermanos, en esa redención. Yo creí en el sacrificio. Amén. Y Él me perdonó mis pecados. No por obra para que nadie se gloríe. No por lo que yo soy, no por lo que hago, no porque hago milagros. No, hermano. No porque predico, no porque enseño, no porque tengo un privilegio dentro de la comunidad. No, mis queridos hermanos, solo es por la gracia del Señor Jesús. Y esto lo habían entendido a cabalidad los discípulos en la iglesia iniciante. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿por qué digo que lo habían entendido? ¿Qué pasó después de las amenazas? Después que lo soltaron, gloria sea al Señor. Ellos, hermanos, como dije al principio, fueron y hicieron oración. Y no cualquier oración. Hicieron una oración centrada en la palabra de Dios. El escritor dice una oración cristocéntrica. Hechos 4, 23 al 31. Oración unánime, inciso B. O sea, fue una oración, hermano, apegados. La base de su oración primero fue la palabra escrita ya. Hermanos, y eso lo vamos a aprender. Creo que en esta congregación lo hemos dicho ya más de alguna vez. Bendito sea el Señor. Bien, en esta sección encontramos dos puntos que sobresalen. Uno, es que ellos le echaron mano de la oración. Dos, la forma en que ellos lo hicieron. Uno, ellos echaron mano a la oración. Era para amedrentarse, mis queridos hermanos. Eran los líderes del Sanedrín, los que no les costaba mucho matar a las personas. O sea, para ellos solo era declararlo blasfemo y listo. O sea, eran personas muy radicales en lo que ellos habían aprendido. Ahora, pero los hermanos discípulos, ellos echaron manos a la oración. Orad sin cesar, para que no entréis a tentación. Hermano, y este pasaje que acabo de decir es muy importante. Aquí, hermano, era muy posible entrar a la tentación de ya no sigo. Aquí, hermano, era muy posible que el enemigo aprovechara, amén, algún tipo de debilidad espiritual en los hermanos para decir, no, ya no sigo, es peligroso, yo estoy casado, tengo niños, tengo que seguirlos manteniendo y todavía necesitan de mí. Era muy posible caer en este tipo de tentación espiritual, pero ellos, gloria sea al Señor, amén, vinieron en oración. Como vimos en el versículo 21, que los líderes no teniendo cómo acusar a los hermanos, los soltaron. Y los apóstoles, puestos en libertad,
se fueron de la ciudad. No, vinieron donde los otros hermanos. O sea, versículo 23. Al solo que sueltan a los apóstoles, dice el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, les contaron todo. No era que los hermanos eran chambrosos. No. Esto, hermano, fue una comunicación para compartir el sufrimiento que estaban pasando. Eso es importante. Usted se tiene amigos de confianza dentro del Evangelio. Dije amigos de confianza dentro del Evangelio. Usted puede apoyarse en estos amigos y decirle: mira, hermano, estoy pasando esto, necesito que me ayudes a orar. Y sé que lo hemos hecho, todos los que estamos en este lugar, más de alguna ocasión lo hemos hecho, bendito sea el Señor. Pues eso fue lo que hicieron los discípulos. Fueron y le contaron a los hermanos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran, hermano, todos, usted y yo también, vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. Todos los cristianos que quieran vivir piadosamente, usted y yo, hermanos, un ejemplo muy sencillo y muy común. Dígale la verdad a uno de sus hermanos en carne que no es cristiano. O sea, pero la verdad. O sea, sin adornos. Así no, a quemar ropa, dígale la verdad. Yo le digo, hermano, que no va a estar muy feliz. Lo van a malquerer. Le van a decir de todo, bendito sea el Señor. Yo sé que nosotros usamos palabras más adornadas para hablar. Usamos palabras más adornadas para no hacerlo sentir mal, para quizás estar de alguna manera comunicado con ellos. Bendito sea el Señor. Parece que esto lo tenían claro los apóstoles. Esto que acabo de leer, que ellos van a tener persecución. Hermano, y eso metámoslos a nuestra mente. Eso usted y yo tenemos que tenerlo claro. De alguna manera vamos a tener algún tipo de persecución. Quizás, hermano, ya dije 2 veces que quizás no es para que nos maten. Todavía, hermanos queridos, pero no sabemos el porvenir, no sabemos qué vaya a suceder en este país o en cualquier país, gloria sea al Señor, donde podamos ir. Lo dicho por los apóstoles no les desanimó, sino que los acercó más a Dios en oración. Ahora, esto es importante, esto que acabo de decir. Lo dicho o la noticia de los apóstoles, de Pedro, de Juan y los otros, no desanimó al otro grupo que estaba esperándolo, sino, mis queridos hermanos, que los acercó más a Dios. Y eso es glorioso. Ahora, hermanos, cuando una mala noticia, como en este caso, lo acerca más a Dios, su conciencia le va a dictar que usted hay convicción de cristiano. Hay convicción de cristiano. Yo sé, mis hermanos, que las malas noticias no a todos los caen bien. A la mayoría nos ponen preocupados. Pero en este caso, cuando el grupo de los hermanos, los otros que estaban reunidos en una casa, nos dice el aposento alto, cuando les dijeron: hermanos, esto nos ha sucedido y nos han amenazado, ¿qué hicieron los hermanos? Versículo 24, miren lo que los hermanos hicieron. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hicieron los hermanos? Vinieron en oración. Bendito sea el Señor. Y eso es, hermano, lo que nos debe hacer caminar en este santo evangelio. Yo escuchaba un día de esto, gloria sea al Señor, a una persona, a un analista económico y político, y lo que más me gustó fue esto. Él dijo estas palabras: hoy la mayoría, dijo, estamos afligidos porque las cosas han aumentado. Y él dijo, él es un cristiano también, y él dijo, no es verdad. Lo que no tiene valor es el dinero. Ahora, ¿por qué traigo esto, hermano? Porque eso los tiene a todos un poco preocupados. Que todo está encarecido y no los ajusta el dinero.
Ahora, pero casi nunca vamos al Dios del cielo en oración de Señor, yo gano unos pocos centavos, pero que me ajusten por lo menos. Ahora, vea eso, hermano, es global. Y la mayoría estamos muchas veces amedrentados. Y yo sé que eso amedrenta. Gastar más de lo que gana en el año. Eso lo pone a uno un poco a flaquear. Pero cuando hemos creído en Dios, venimos en oración delante de Él a presentar nuestra causa como ellos lo hicieron. Este versículo nos da prueba que esta situación unió a los cristianos en este momento en oración. Mateo 26:41, orar sin cesar. O sea, en vez, hermano, de desunir a la iglesia, esta situación unió al pueblo. Y esto debería ser, hermano, un ejemplo para nosotros, la iglesia actual. Que el problema, gloria sea al Señor, como en esta ocasión, nos une en oración. Pero muchas veces, hermano, empezamos a chismear. Que no es lo bíblico, eso es antibíblico, eso es pecado. Deberíamos venir en oración y empezar a orar por esa causa. ¿Cuál fue la oración que ellos hicieron? Versículo 24, segunda parte. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, hermano, es pregunta. ¿Qué hicieron los hermanos aquí cuando empezaron a orar? Exaltaron a Dios. Exaltaron a su Señor. Y eso, hermano, debe de ser, por decirlo de alguna manera, la fórmula de nuestra oración. Exaltar a Dios. Algo que aprendemos aquí en esta oración es que aunque haya, dice, tomé un pedacito del escritor, urgencia, se debe primero glorificar a Dios por lo que Él es y ha hecho. O sea, yo sé que a veces, hermano, nuestras oraciones son de emergencia. Yo sé, yo lo he vivido. O sea, no estoy diciendo de usted, estoy hablando de mí. Yo lo he vivido y he venido al Señor con emergencia en algunas oraciones. Pero aunque, hermanos, aquí había una emergencia grave y de muerte. Bendito sea Dios. Pero ellos lo primero que hicieron, exaltaron al Señor que lo había llamado. Exaltaron a su Señor, soberano Señor, máximo jefe de la creación. En la traducción. Bueno, del griego es déspota, máximo jefe de la creación. Venimos a ti con esta oración. Primero, hermano, exalta a Dios, bendito sea el Señor, por lo que Él es, versículo 24, bendito sea el Señor, que ya vimos. Exalta a Dios. También Daniel 9:4, otra oración de Daniel. Primero, exalta al Dios Todopoderoso. Toda oración, hermano, debe de darle la gloria a Dios. Amén. Sin usar vanas palabras o vanas repeticiones que no glorifican a Dios. Mateo 6:7, perdón. O sea, sin usar vanos palabreríos que no glorifican a Dios. Por eso, hermano, debemos de orar los que somos cristianos con un conocimiento de la palabra de Dios. Fue lo que hicieron estos hermanos, con un conocimiento del Antiguo Testamento. Toda oración debe de darle gloria a Dios. Mateo 6:7. Sino que nuestra oración debe de reconocer a Dios como Él es. Mateo 6:9. O sea, cuando usted y yo nos postramos a orar, hermano. A ver. Disculpe la gramática, yo primero. ¿Cuánto hemos venido primero sin glorificar a Dios y no de un solo la petición? La mayoría. La mayoría. Se nos olvida darle la gloria a Dios, pero no se me olvida mi problema. Y lo primero que hago es, Señor, vengo delante de ti porque tengo esta enfermedad que ya no puedo. Un ejemplo. Yo sé que no es fácil. Hermano, yo he estado enfermo, usted también. Y yo he venido al Señor muy mal de salud. Les contaba, yo estaba muy mal de salud y de mis riñones y yo no aguantaba, hermano. Yo no podía comer casi nada, tengo un cuidado para comer. Pero gloria a Dios, hermano, que Dios me sanó de su santo amor, su misericordia.
Ahora, y hermanos, creo que más adelante lo voy a decir, pero si hay alguno aquí, algún hermano que ya lleva días de orarle al Señor y su oración no ha sido respondida, no es que Dios, hermano, esté ocupado y no lo escuche, no. Hay un propósito que uno aprende en medio de los problemas y eso es lo importante. Aquí hay que darle la gloria al Señor. Otro punto importante aquí es que estos hermanos se acercaron a Dios con conocimiento de las Escrituras. Ahora, estos hermanos se acercaron a Dios con conocimiento de la Escritura, versículo 25. Miren lo que dice en el versículo 25, gloria sea al Señor. Que por boca de David tu siervo dijiste. Oh, están citando las Escrituras. Porque se amotinan, disculpe hermano, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, mis hermanos, ellos aquí, estos hermanos, en la oración, están usando de las Escrituras para poner a prueba que lo que ha sucedido, que la muerte del Señor Jesucristo y el complot contra de ellos, amén, eso David ya lo había dicho, ya lo había profetizado. Primero comienza la oración glorificando a Dios, hermanos queridos. Tomemos este ejemplo. Primero la oración de ellos comienza glorificando a Dios. Luego toman las Escrituras como base de su oración. Luego de glorificar a Dios, toman las Escrituras como base de su oración, citando el Salmo 2, Salmo 2, versículo 1 y versículo 2, que es exactamente lo que los apóstoles están diciendo en este pasaje. Ellos echan mano, hermano, o la base de su oración son las Escrituras en el Antiguo Testamento, y debe ser nosotros así, gloria sea al Señor. Ellos, los apóstoles, asociaron este evento, lo que estaba pasando, con el Salmo 2 o el Salmo 2, bendito sea el Señor, para así levantar esta oración a Dios. Pregunto, no me responda, ¿es parecida nuestra oración que hacemos al Dios del cielo? Glorificamos a Dios, luego ponemos como base ya lo escrito para venir delante de Él. La oración debe basarse en lo que ya está escrito, como ya dije, hermano. Miren lo que, esto sí lo vamos a leer, 1 de Pedro 4:11. Hermano José, me ayuda por favor. 1 de Pedro 4:11. Mire Pedro cómo nos enseña en su capítulo 4 de la primera carta. Gloria a Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Ahora bien, ¿en qué vamos a basar nuestra oración? Nuestra oración debería estar basada en lo ya escrito, en la palabra de Dios. Por eso, hermano, es menester ser como los discípulos que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pregunto, ¿los judíos no sabían orar? Ellos lo hacen 3 veces al día, la mayoría. Bueno, pero ellos se querían orar con un conocimiento más pleno de Dios. Ahora, cuando nosotros oramos con un conocimiento más pleno de Dios, es ahí, hermano, gloria sea al Señor, donde la oración no es que va a ser más eficaz, sino que nosotros vamos a quedar con una mayor satisfacción que nos hemos acercado, amén, con conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, voy a decir algo, espero no ofenderlos. De verdad, espero no dañar sus... quizás sensibilidad. Quizás sería así. Voy a decir algo, no espero ofender, hermano, su creencia. Muchos decimos que la oración tiene poder. Hermano, no. El del poder es a quien se le hace la oración. Aleluya. Eso es, hermano.
No quiero dañarle. No. El que tiene el poder es a quien usted le hace la oración. Ese es el poder. Y fue lo que sucedió aquí. La oración de ellos solo podían ser palabras. Pero al que ellos le estaban orando, era el que tenía el poder para librarlos. Eso es. Pero es que a mí me da algún tipo de enojo cuando algunos pastores o predicadores dicen: tú no te has sanado porque no tienes fe, tu oración no fue con fe. Hermanos, no. Hermanos queridos, no. Su oración, si la hace, hermano, como cristiano verdadero, Dios escucha su oración, pero Dios va a determinar qué hacer y cuándo hacerlo. Bendito sea el Señor. No es que mi oración tenga más poder que la suya, no. El poder es de al que le hacemos la oración. Ese tiene el poder para responder sí o no. Pablo, por ejemplo, el hombre estuvo enfermo, dice tenía un aguijón. Y Pablo, hermano, nosotros los que hemos sido por la gracia de Dios sanados de una enfermedad, ¿no éramos mejores que él? No, mis queridos, sino que a Dios se le ha placido. Ahora, eso es. Ahora voy a dejar de orar porque la oración no tiene poder. No, hermano, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo, sabiendo que al que yo le estoy hablando tiene el poder para contestarme su oración si él quiere. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, yo cuando escucho que alguien dice: usted no es sanado porque su oración ha sido con poder. Y yo digo: hermano, ¿de qué está hablando? ¿Esta persona de qué está hablando? ¿A qué Dios le está orando? Hermano, todo cristiano, todos los que somos cristianos, le oramos al mismo Dios. Le oramos al mismo Dios del cielo. ¿Y sabe qué hace eso, hermano? ¿Sabe que cuando este tipo de personas dice eso, aquellos hermanos humildes nos ponen a pensar: yo quizás no soy cristiano, quizás mi oración no sirve? Hermanos, no. Su oración si es verdadero cristiano, su oración es grata delante de Dios. Pero él va a escuchar, él va a responder conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero. Él va a contestar conforme a su voluntad, mis queridos hermanos. Si alguien, vuelvo y repito, está enfermo en este lugar o escuchando esto, hermano, los que nos ven, no vaya a pensar que no ha sido sanado porque su oración no tiene poder. No, si le está orando al Dios del cielo, Dios le va a responder cuando él crea necesario hacerlo. Bendito sea el Señor. Eso es la verdad bíblica, mis queridos hermanos. Duro, pero cierto, es la verdad bíblica. Ahora, leí el hermano el pasaje. Que todo debe de hacerse con conocimiento, si hablamos con conocimiento de las palabras de Dios. Los apóstoles miran el cumplimiento del Salmo 2, 1 y 2, por lo que dice o siguen diciendo, versículos 27 y 28. Ahora, aquí está. Ellos ven el cumplimiento de las escrituras en este Salmo que ellos han dicho. Ahora, ve el 27 que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora vea, estos hombres que no eran tan unidos, tenían algunos problemas políticos y religiosos, en esta ocasión para matar a Jesús, se unieron, pero, ya Dios, hermano, había determinado que esto sucediera así. O sea, Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, amén, porque los líderes religiosos, ellos dispusieron matarlo. No, mis queridos hermanos, ya había un mandato de parte de Dios que eso sucediera así, amén. Ahora, no estoy diciendo que estos hombres no van a pagar por su pecado. Claro que van a pagar por su pecado, bendito sea el Señor. Pero Dios había ya determinado que esto sucediera así. Ahora ellos ven este cumplimiento en este momento, lo que pasó en Jesucristo, lo que está pasando en los apóstoles en el Salmo 2, 1 y 2. Es como que dijeran: Señor, todo lo que hicieron con tu Hijo Jesús fue algo que tú habías ya determinado, ya habías planeado, por lo que tu palabra dice.
el rechazo que él tendría por los opositores, rechazo no solo a Jesús, sino también a nosotros. Estoy diciendo en mis palabras. Ellos pudieron decir esas palabras, sino ese rechazo no solo fue a tu Hijo Jesús, sino que también a nosotros pudieron haber dicho ellos, y también nosotros hoy decimos lo mismo. El rechazo, hermano, del Evangelio no fue solo a Jesucristo, no fue solo a sus apóstoles, también va a ser en la iglesia actual. Bendito sea el Señor. Así que, si alguien le rechaza, hermano, el Evangelio, que usted le predique, hermano, no se preocupe, eso es bíblico, lo van a rechazar, lo van a maltratar. Y en algunas ocasiones, en Culver una vez nosotros me dijeron, se van o le echamos a la policía. No nos vamos ahorita. Si ve el carro no vinimos. No, hermano, estar preso no es fácil. Eso nos dijeron. ¿Se van o le echamos a la policía? No, gracias, nos vamos. ¿Qué creen? ¿Que íbamos a quedar? No vinimos, hermano. ¿Qué vamos a tardar? No vinimos. Estaban enojadas las personas. Ahora, hermano, pero no nos llevamos a la cárcel. Bueno, no, porque lo vinimos. Y no creo que lo hubieran metido a la cárcel porque hay una ley de libre expresión. O sea, no podían, y nosotros no estamos dañando a nadie, pero en ese momento yo no sabía. Nuevo cristiano, o sea, y yo no sabía. Hoy quizás me voy más rápido, no sé. No sé, de verdad, hermano. Sería mentiroso asegurarles aquí que yo me voy a quedar frente a la... O sea, una cosa es estar frente ahí y otra cosa, hermano, es estar diciéndolo desde aquí. O sea, yo sería una mentira. O sea, puede ser que enfrente la situación, yo me dé la fuerza y la capacidad de hacerlo, gloria a Dios por eso, o quizás no. Yo sé que, como dicen los hermanos, aquí es fácil decir cualquier cosa. Pero la cuestión es, hermano, como nos contaba el hermano ayer. Bueno, no voy a contar lo que él dijo. Él nos contaba, una cosa es decir, hermano, se fue por la tentación, otra cosa es estar ahí enfrente de la tentación, hermano. Eso es diferente, bendito sea el Señor. Una cosa es que yo le dé un consejo, cómo enfrentarla, y cuando yo esté frente a eso, ahí tengo que ver si mi consejo valió o no. Es igual aquí. Ahora los discípulos, hermano, lo que ellos estaban diciendo, ellos lo estaban viviendo, bendito sea. Aquí encontramos una unión, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron. El enemigo, hermano, va a buscar unión para detener a la iglesia. Tengamos en cuenta, hermano, que la oposición unirá fuerza aún con sus enemigos para tratar de frenar el avance de la iglesia. Bueno, y lo vemos, ¿verdad? en los gobiernos políticos. Se unen para tener fuerza y derrotar el contrario. Así es el enemigo. Se va a unir aún con sus enemigos para tratar de detener el avance de la iglesia. Pero no podrá, porque Dios ya tiene un plan determinado con la iglesia. Hermano, en los registros de Dios, en los libros del Señor Jesús, hay un plan ya determinado para su iglesia, para usted y para mí, como lo tenía con la crucifixión de Jesucristo. O sea, ya había un plan predeterminado para la crucifixión del Señor Jesucristo. Así, mi hermano, hay un plan para usted y para mí, gloria sea al Señor, aunque el enemigo se levante, pero hay un plan predeterminado ya para la iglesia. Y mire cómo Pablo, hermano, lo dice en Romanos 8:29. Mire cómo Pablo lo dice, gloria sea al Señor, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, hermano, usted y yo, gloria sea al Señor, amén. Si Dios nos ha llamado, hermano, en el plan de Dios estamos. Dios tiene un plan para con nosotros, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que están dentro del Evangelio. Bendito sea el Señor. Yo sé que algún problema lo va a amedrentar, lo va a afligir, porque es así. En tercer lugar, encontramos la causa de esta unánime oración, le puse yo. Primera parte del versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Glorificaron a Dios, lo hicieron basado en la palabra, pero ¿por qué vinieron en oración? Bueno, había una causa. Esto es importante, hermano, que lo aprendamos. Sigamos esta línea. Glorifico a Dios,
no conforme a la Escritura, pero vengo a Dios con una causa. ¿Cuál era la causa de los hermanos? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Nuestra oración debe tener una causa tomando el ejemplo de estos hermanos. Bendito sea el Señor. Si no hay una causa, glorifiquemos a Dios. Porque, bueno, nosotros casi siempre tenemos una causa para ir en oración. Casi siempre. Ahora, pero si no hay, algunos hermanos solventes de problemas que no tienen, glorifique a Dios. Exalte al Señor. Debemos acercarnos confiadamente en fe al Señor, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué, hermano? Misericordia y hallar gracia para Él o con Él y el oportuno socorro. Ahora, primero glorificar a Dios basado en la Escritura y una causa. Ahora, viendo la causa, viene la petición. La causa era, hermano, sus amenazas, pero de eso resulta una petición. El porqué de esta oración es la amenaza a callar, no volver a hablar en el nombre de Jesús. De esto surge una petición. Concede a tus, mira la petición de tu hermano. Concede a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra. Hermano, le mandaron a callarse. No, que con denuedo hablen la palabra. Ahora, hermano, de esa amenaza surge una petición. ¿Cuál era la petición? Señor, soberano Señor, que estos hermanos que han sido amenazados, que con más denuedo prediquen tu palabra. Esa fue la petición de los hermanos. De esto surge esa petición. Concede a tu siervo que con más denuedo hable tu palabra. Aquí, denuedo quiere decir con todo atrevimiento seguir hablando el evangelio. O sea, aquí, hermano, la traducción es Dios, que con todo atrevimiento estos hermanos sigan hablando el evangelio. Mira la petición que surgió, hermano, después de ser amenazado. Aquí encontramos en acción, hermano, lo de Hechos 1:8, recibiréis poder. Aquí encontramos en acción. ¿Qué ejemplo de convicción para predicar aún en medio de las amenazas? ¿Qué ejemplo de convicción? La petición continúa, versículo 30. Como que ellos dijeran en su oración, no solo que prediquen, Señor, sino que sigan habiendo milagros para que el nombre de tu Hijo Jesús siga siendo glorificado. Señor, no solo que prediquen con más atrevimiento, sino que sigan habiendo milagros. Hermano, eso era para decirle, Señor, guárdanos, Señor, protégenos de esta amenaza. Ayúdanos, Señor. No sé qué hubiéramos dicho nosotros. Ellos no, hermano. Señor, que estos hermanos prediquen con más atrevimiento. Y no solo que prediquen, que sigan habiendo milagros. Hermano, eso debe ser nuestra convicción. Dice que nos amedrentamos, vuelvo y digo. Pero que, hermano, nuestra convicción sea seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. También por el texto se puede pensar que los hermanos piden una señal o prueba visible de que Dios ha oído esta oración, pidiendo valor para ser fieles hasta la muerte. Lo que encontramos en adelante, o sea, lo que encontramos en Hechos 5:17 en adelante. En el capítulo 4 son mandados a callar, pero mire, hermano, qué irónico estos hermanos. En el capítulo 5 otra vez nos encontramos en problemas por estar predicando el Evangelio. Eso es convicción, hermano. Eso es convicción. O sea, recién los van a callar, pero en el capítulo 5 otra vez los encontramos los hermanos enfrentándose otra vez al concilio con la misma situación. Cuando ellos terminaron de orar, sucedió algo glorioso, algo poderoso. Inciso B, 4:31 del libro de los Hechos, bendito sea el Señor. Miren lo que sucede. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la petición del pueblo? ¿Cuál fue la petición del pueblo, mi querido? Que hablaran con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto, el versículo 31, la última parte? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, eso hace la oración, bendito sea el Señor, en este momento. Bien, en este versículo 31 encontramos la respuesta de Dios. Hermano, creo que la
mayoría de nosotros, como ya dije antes, ha orado al Señor, y muchos con oraciones específicas, pero no ha tenido respuesta. Hermano, no se preocupe. Quizás un día la tendrá y quizás no. Pero sigue creyendo en el Señor. Pero eso no quiere decir que Dios no escuche su oración. Recordemos que todo, usé esta palabra, que después que la puse pensé que no era tan indicada, que quizás todo tiene un propósito en las manos de Dios. Ahora, voy a decir algo. Con esto, hermano, no estoy minimizando su problema o su dolor. O sea, no estoy diciendo que su problema no tiene importancia. No. Estoy diciendo que en las manos de Dios, hermano, en las manos del Todopoderoso, lo que usted le está pidiendo y orando, hermano, tiene mucha importancia. Pero Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. No estoy minimizando su problema. No estoy minimizando su enfermedad. No, estoy diciendo que en las manos de Dios su petición es muy importante, pero Él sabe cuándo hacerlo. Hay un dato importante aquí. Es que dice que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, en Hechos 2:4 ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero ¿para qué otra vez? Si ya están llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Dios obra como Él quiere. Amén. Y estos hermanos tenían que ser llenos con, bueno, quizás no con más poder, sino con más convicción con el Espíritu Santo para seguir predicando la palabra de Dios. Hermano querido, usted y yo somos llenos del Espíritu Santo constantemente cuando venimos en oración delante del Dios del cielo. Bueno, usted viene delante del Señor, Señor, me he debilitado, ya no siento fuerza. Señor, lléname de tu Espíritu, necesito. Eso es bíblico, hermano, que le pida al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Eso es bíblico, querido hermano. Eso no viola el principio de la Biblia. Otra cosa es que diga, Señor, bautízame otra vez con tu Espíritu. Eso no es bíblico. Lléname de tu Espíritu. Eso es bíblico. Lléname de tu Espíritu Santo. Porque aquí en repetidas ocasiones vemos en el libro de los Hechos que los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Es interesante notar que aquí son nuevamente llenos del Espíritu Santo. No pensemos que ellos, hermanos, los apóstoles o los hermanos, habían decaído. No. Pero a Dios le plació llenarlos más del Espíritu Santo para que siguieran predicando el Evangelio del Señor Jesús. Hermano, una pregunta y seamos honestos. ¿Cómo cree que estos hermanos que están predicando allá en la India, allá en el Medio Oriente, hermano, cómo usted cree que lo hacen si allá matan a los cristianos? Estos hermanos queridos, ellos están en constante oración y hay un pueblo detrás de ellos, hermano, en constante oración por ellos. Hay concilios enteros orando, hermano, por estos misioneros que están en estos países que los están matando. Hay un pueblo en constante oración. Hermano, no vayamos lejos. ¿Cómo cree que nosotros los que enseñamos y predicamos, hermano, podemos pararnos porque nosotros somos grandes oradores? No, hermano, porque hay un pueblo detrás de nosotros en oración. Hay un pueblo orando por nosotros, los predicadores. Tenemos y debemos reconocer eso. Que hay un pueblo detrás de nosotros orando por nosotros para que la palabra de Dios sea predicada con efectividad. Hermano, yo no puedo vanagloriarme. Yo sé que aquí entre nosotros hay mucha gente que ora por lo que predicamos y enseñamos. Ayuda. Hay gente que ayuda por lo que predicamos y enseñamos. Y eso es glorioso, hermano. Y eso es lo que encontramos aquí. Una iglesia unida en oración para que los líderes en aquel momento pudieran hablar la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, que hay gente que ha estado en ayuda y en oración por problemas de otro hermano y nadie lo ha sabido. Pero han estado en ayuda y oración. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Eso es lo que la Biblia manda, queridos hermanos. Eso es el poder de Dios. Los predicadores y que enseñamos no podemos jactarlos. No, hermano. Hay gente humilde detrás de nosotros orando al Dios del cielo para que nosotros hagamos esta tarea. No es solo causa de nosotros. Es también, hermano, por usted que ora al Dios del cielo para que nosotros hagamos esta labor. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que aprendemos.
Debemos tomar en cuenta que en este contexto la llenura del Espíritu Santo era para predicar la palabra de Dios, como Dios lo dijo a Pablo en Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, Pablo. Habla y no calles. Hermano, para terminar, iglesia, no podemos permitir, como decía el escritor, que el secularismo y la filosofía demoníaca entre a la iglesia y manipule a nosotros, porque eso nos lleva a la ruina espiritual. Hermano, no podemos permitir que el secularismo, el materialismo, la filosofía demoníaca entre a nuestras congregaciones, porque eso, hermano, nos va a llevar a la ruina espiritual. La psicología cristiana dice la Biblia. Eso que no entre, hermano, en nuestras congregaciones, sino que more el poder de Dios y su palabra para poder pregonar este evangelio tal como la Biblia lo manda y lo dice. Otro punto importante es que cada ministro pueda testificar, y esto me incluyo yo, y dar prueba que Cristo vive en él, como lo hicieron los apóstoles. Bendito sea el Señor. Algo importante también, que la congregación, lo que ya dije, que yo sé, haga oración, hermano, por sus predicadores, por sus líderes, para que cuando nos paremos aquí podamos hablar la verdad del Dios del cielo y no de nosotros. Ayer me gustaba, alguien decía, y disculpen tanto ayer, porque hubieron muchos consejos, hermano. Amén. Y, hermano, y no estoy menospreciando lo que no fueron. No me vayan mal a entender, no estoy haciendo eso. No estoy haciendo, Dios me libre, hermano, porque yo en algunas ocasiones no estoy. Sí, amén. Y decían algunos hermanos, usaron estas palabras: ¿qué importa mi testimonio? Usaron estas palabras. Hermano, que cuando nos paremos aquí, hablemos de la palabra de Dios, del Dios del cielo, el Dios que nos ha llamado. Y que esto, hermano, capítulo 4 y el capítulo 5 que viene, que nos ayude para cimentarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Hermano, hay momentos que dan ganas de decaer. Y lo digo de mi persona. Hay situaciones que casi lo tuercen a decaer. Pero hermanos, sigamos adelante. Amén. Aún en el decaimiento, hermano, aún en el problema más difícil que pueda haber, hermanos, sigamos adelante. Tenemos un Dios que nos va a dar la fuerza para continuar en este santo evangelio. Hermanos, tenemos un Dios de poder que nos ayuda en las situaciones. Bendito sea el Señor. No voy a creer, mi querido, que los que nos paramos aquí al frente es porque todo lo tenemos resuelto. No, hermano. No. Hay cantidad de problemas en nuestras vidas, pero el Dios del cielo nos ayuda, nos da la mano, nos da la fuerza, nos impulsa a seguir adelante. Bendito sea el Señor. Y es eso, hermano, lo que tenemos que pedirle a Dios. Puestos de pie y oremos al Señor. Oren por mí siempre, oren por el hermano Carlos, oren por los predicadores, hermano. Oren por la enseñanza que viene, el capítulo 5 que viene, bueno, final del capítulo.